todos, bienvenidos a Sin Filtros México. Me acompaña mi colega y aliado desde Ciudad de México, Carlos Ibarra. Bienvenido, feliz noche. Hola Maybert, ¿qué tal? Muy buenas noches y un gusto saludar a todos los amigos allende las fronteras mexicanas y en el resto del continente. Hoy vamos a tener un programa muy especial. La agenda acá en México ha estado bastante intensa, de ello nos va a hablar en unos momentos Jimena Céspedes, nuestra aliada CEO de la empresa Metrix, y tenemos una invitada muy especial, la maestra Ivonne Vargas, quien nos va a dar su perspectiva acerca de lo que es la situación del empleo aquí en México, tanto derivado de las políticas públicas del gobierno del presidente Andrés López, como también el resultado de lo que ha pasado con la pandemia acá en el país. Así que, sin duda, un programa que vamos a tener muy interesante para nuestra audiencia el día de hoy, querida Maybort. Así es, y antes de darle la bienvenida a nuestros invitados del día de hoy, quiero pedirles a todos aquellos que nos siguen que se activen en el super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. Nos tomamos el tiempo de leerlos a cada uno de ellos y bueno, les pedimos que por favor, si les gusta nuestro trabajo, nos regalen un like y también compartan este video con sus contactos y amigos. También queremos agradecerle a nuestros moderadores, a Migdalia Chirinos, a Tamaris López, a Lom Tañanesta por su colaboración. Recuerden que en el superchat hay algunas palabras que están prohibidas por esta plataforma, así que vamos a evitarlas y a empezar a conversar entre ustedes y a comparar, bueno, porque la verdad es que los comentarios son muy interesantes, siempre, como les digo, nos tomamos el tiempo para escucharlos y para leerlos. Adelante, entonces, vamos a darle la bienvenida a Ximena Céspedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ximena. Hola, buenas noches. Pues un gusto como siempre estar con ustedes y con su auditorio. Siempre cuando leo yo la agenda pública digital, siempre me voy a ver si hay un tema que no sea político, pero resulta que o estamos muy polarizados en México o parte de la agenda, que efectivamente es la que pone el presidente de la República, pues termina siendo en cierta manera política y aunque no lo fuera, termina desencadenando en algo así. El tema que tenemos principal es el mismo que ya traíamos desde la semana pasada, que es el dimis y diretes con el ex candidato a la presidencia en ese momento del PAN, que se llama Ricardo Anaya. Y aquí digamos que la conversación ha sido mucho más negativa hacia Ricardo Anaya. La semana pasada traía un 60% de negativos, ahorita trae ya un 75% de negativos. Lo que están diciendo es que en realidad, primero que él tenía que haber venido y comparecido la semana pasada, lo hizo a través de Zoom. La siguiente es que no, él no es un perseguido político. Y la tercera, que lo que le están criticando es que parece más un tema de espectáculo a que realmente pues haya un trasfondo importante. Sin embargo, al presidente, los que dicen que este es una persecución política, los que señalan es que debería estar el presidente más bien juzgando o por lo menos llamando a juicio a sus hermanos por temas de corrupción y dejar en paz a alguien que ya ni siquiera va a ser candidato a la presidencia. Entonces, esto sigue siendo más un tema de espectáculo que realmente algo de trasfondo político. Y parte de lo que dicen, digamos que hay sí la opinión pública especializada, es que esto como que más bien desvía la atención de los temas importantes. El segundo tema, que pues sigue siendo el tema en toda Latinoamérica, es el tema de COVID, pero aquí tiene un componente adicional, que es el componente de las escuelas. El día de hoy entró al colegio, acuérdense que aquí es un día específico que se decide por la Secretaría de Educación Pública que los niños van a entrar, y precisamente precisamente fue el lunes, el 30 de septiembre, y entonces, el 30 de agosto. Y entonces, ¿esto qué es lo que marca? Que es importante el tema de COVID, porque hay muchos padres de familia y muchos maestros que decidieron no regresar a aulas, aunque el presidente dijo que era obligatorio primero. Después de eso fue modificando el discurso, incluso había una carta que los padres tenían que firmar en tema de responsiva, que después echó para atrás la Secretaría de Educación Pública, y el presidente ha dicho que es opcional. Digamos que sí hay una discusión
polarizada completamente entre los padres que mandaron a sus hijos al colegio, aquellos que no mandaron a sus hijos al colegio y la discusión que hay sobre si tendrían que vacunar a los niños antes de mandarlos al colegio. Esta discusión va a seguir siendo importante las semanas siguientes porque tenemos un sistema híbrido. Entonces van un día sí o uno no, en algunos van una semana sí, en otras no. Y entonces ahí vamos a ver si la ola sigue creciendo o si efectivamente, como están diciendo, seguimos en un semáforo naranja, pero ha ido disminuyendo la cantidad de casos, sobre todo hospitalizados. El tercer tema, y que digamos que va muy relacionado con el presidente de la República, fue que la semana pasada, el viernes de la semana pasada, no pudo llegar a la mañanera el presidente, estaba en Chiapas, y resulta que la CENTE, que es uno de los sindicatos más grandes de maestros, se pusieron, o sea, evitaron que llegara durante 2 horas, cerraron la camioneta y no lo dejaron entrar ni a la reunión que tenía de seguridad ni a la mañanera. Hablamos con expertos en el tema y me decían que incluso el lugar en donde estaba era muy cerca de la Secretaría de Seguridad Pública del lugar y que prácticamente uno no hubo inteligencia, o sea, en la medida en la que no sabían que efectivamente eso iba a pasar o se hicieron de la vista gorda. La segunda es que no hubo posibilidad de quitarlos y la tercera es que el presidente lo que hizo fue que cerró la ventana y les dijo que tendrían que discutir en otro momento. ¿Qué es lo que ha pasado con estos movimientos y sobre todo en México? Es que lo que han señalado es que el presidente, cuando estaba en campaña, era muy abierto y oía a todo el mundo, y que ahora desde que está en la presidencia, digamos que se cierra a los movimientos sociales o a las solicitudes de lo que él llamaría del pueblo. Lo ha hecho con las mujeres, lo ha hecho con los niños, con los padres de los niños con cáncer, y ahorita lo hizo con un tema que específicamente él era de los que más señalaba que estaba apoyando, que es precisamente con el de la CENTE. Entonces esto sí vuelve otra vez, digamos que, a poner al presidente de manera negativa. Aquí al que vieron muy bien es a la CENTE, o sea, tienen más de un 60% negativo, de positivo, eso nunca lo hemos visto en México. Generalmente el CENTE era como el patito feo que hacía protestas y que la gente incluso se molestaba, y en este caso lo vieron de manera positiva y ven de manera negativa la actitud del presidente frente a la solicitud de específicamente de eso, y también de la Secretaría de Salud específicamente en Chiapas, que dice que tiene los mismos, digamos que las mismas dolencias o las mismas peticiones al presidente de la República y tampoco lo recibió. Entonces, esto no se va a acabar, o sea, la gente, digamos que lo que hemos visto es que tiene una disciplina férrea cuando hace este tipo de movimientos, entonces vamos a ver qué pasa en las semanas siguientes. Pues sin duda va a ser algo de pronóstico reservado. La CENTE, que para los amigos que nos ven y nos escuchan allende las fronteras mexicanas, efectivamente es la disidencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con presencia en los estados de Guerrero, Chiapas, aquí en la Ciudad de México, y algo por lo que se han distinguido es precisamente por algo que ellos definen como ser combativos, es decir, el manifestarse cuando consideran que sus intereses se están viendo afectados, y ahora, pese a que en algún momento habían sido aliados del actual presidente de México, ahora pues vemos que están manifestando y que están haciendo todos estos movimientos que sin duda pueden llegar a ser, como se diría de una manera muy coloquial, una piedra en el zapato en el caso del presidente Andrés López. Así que de pronóstico reservado, y qué decir de todos los demás temas, pero además pues ya estamos prácticamente muy cerca de escuchar lo que será el informe del presidente López este 1 de septiembre. Entonces, pues de pronóstico reservado todo esto vamos a escuchar después, a ver qué es lo que tiene él que decir y cómo va reaccionando a la opinión pública. Maybord, Jimena. Sí, queremos agradecerle a Ximena porque siempre nos trae los puntos fundamentales de lo que está pasando en México para toda nuestra audiencia. Así que mil gracias y bueno, nos vemos la próxima semana, Ximena. Claro que sí, gracias y buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias, Jimena. Y ahora tenemos otra invitada muy especial. Ella es Ivonne Vargas. Nos va a hablar sobre un tema que es muy interesante porque no solamente está en México como tal, sino a nivel internacional. ¿Cómo están los empleos? Les puedo decir que la situación es bastante caótica en muchos países. ¿Qué fue lo que generó la pandemia? Desempleo, crisis económica
y una ingobernabilidad en muchas de las naciones latinoamericanas, pero también en otros continentes. Así que bienvenida, Ivonne Vargas. ¿Cómo estás, Maybor? Buenas noches. Me da muchísimo gusto saludarte. También saludo a Carlos. Les agradezco la invitación y saludo también a todo su auditorio. Muchas gracias, maestra Ivonne Vargas. Si nos permites, vamos a presentarte también ante el auditorio. La maestra Ivonne Vargas es parte del Workforce Institute con sede en los Estados Unidos. Además, es adscrita al Instituto para el Empleo Formal aquí en México, específicamente en el capítulo de gestión laboral, además de que es speaker, es autora de libros en esta materia. Y pues bueno, para entrar precisamente en la discusión, maestra Ivonne, nos gustaría preguntarte ¿cuál es tu perspectiva y sobre todo desde tu campo de estudio? ¿Cuál es el pronóstico que tienes que escucharemos o tu pronóstico acerca de lo que podríamos llegar a escuchar en el informe de gobierno? Es decir, estamos acostumbrados a que acá en México las autoridades lanzan muchas veces las campanas al vuelo. La pregunta específica sería, ¿hay condiciones para que en esta ocasión el gobierno mexicano en materia de empleo dé alguna cifra positiva? Muchísimas gracias por esta pregunta y por abordar este tema, Carlos, porque sin duda el aspecto de generación de empleo es es un tema que siempre llena las campañas electorales, ¿no? Del cual generalmente los gobiernos están siempre refiriendo que se trabaja por la generación de puestos de empleo formales. Y no dudaría que en la presentación de este informe, que ya estamos prácticamente a día de que esto suceda, el mandatario hable de una política positiva y de que se han tomado las medidas pertinentes para recuperar los empleos que se perdieron principalmente a causa de la pandemia. Pero bueno, como dice el dicho coloquial, y hay mucho entre el dicho y el hecho, y la verdad es que no tenemos un escenario favorable. Y esto lo vemos desde diferentes perspectivas. Aquí me gustaría plantear alguna de ellas y después nos podemos ir a algunos datos, algunas cifras mucho más concretas, pero lo que respalda esta idea de que no es un informe favorable es incremento en varios indicadores. Cuando hablamos de mejorar la situación laboral en cualquier país, estamos pensando de crear empleos formales. Esto quiere decir que tienen prestaciones sociales, como es seguridad social, como es un fondo para la vivienda, y es lo que de alguna manera te permite mover a más personas de la pobreza salarial a un estado a donde tienen o a un momento en donde tienen lo necesario para cubrir una canasta básica. ¿Qué es lo que ha sucedido desde el comienzo del sexenio del mandatario, pero que se ha agudizado con el tema de la pandemia? Ha incrementado el índice de pobreza laboral en el país. Hablábamos de estar en índices que eran menores al 40%. Hoy estamos hablando de un índice de pobreza de 44% para el país. Personas que no alcanzan lo suficiente ni siquiera para cubrir una canasta alimenticia, pero esta cifra que doy es un promedio. La verdad es que hay estados dentro del país en donde este indicador se puede ir a 47, 48%, y estamos hablando de familias que comen 2 veces a la semana, por ejemplo, no alcanza, ¿no? para cubrir esa canasta. Entonces, tenemos un incremento en la pobreza laboral, tenemos también un incremento en la población subocupada, que entendemos por esta población aquellas personas que dicen que tienen horario disponible para trabajar más y poder tener un segundo o tercer ingreso. Este indicador era menor al 4%. Hoy, de acuerdo con cifras oficiales, estamos superando el 7% en la población subocupada, aquella que dice necesito más trabajo porque
no gano con lo que estoy percibiendo. Entonces, tenemos un incremento en la subocupación, un incremento en la pobreza laboral y algo fundamental que yo diría, bueno, es el cáncer en términos laborales, lo ha sido antes y lo es ahora, es el incremento de la informalidad. Esto quiere decir que aunque estamos generando en teoría empleos, estamos haciendo empleos de mala calidad, empleos de personas que están en la informalidad y lo otro también muy importante es que se tenían que haber diseñado políticas que disminuyeran esto y lo que ha sucedido es que hay políticas que han hecho más grande el problema. Algo como echar a andar una iniciativa de reforma al outsourcing, que es algo que estoy segura que ustedes han tocado en este espacio, ha hecho que también se pierda la confianza por parte de las empresas que no pueden absorber en su totalidad a los trabajadores en la nómina. Estos trabajadores se van a la informalidad y lo que tenemos como resultado, y voy a cerrar con esta idea, es que nos hemos movido en un terreno laboral con propuestas electoreras, ¿no? Que es lo que ha marcado este gobierno por una parte, y por otra parte por propuestas que se resumen en créditos de préstamos, de créditos para las empresas, para las grandes generadoras de empleo en todos los países que son las pequeñas y medianas empresas, pero esto no resuelve de fondo. Hemos tenido una política muy destructurada y hemos tenido también algo que es la eliminación o la cancelación de programas que son un incentivo para la generación de empleo formal, como es el programa de apoyo al empleo, un programa que ha venido operando desde hace años, capacitando a reclutadores, capacitando a buscadores de trabajo para que puedan saber cómo colocarse nuevas oportunidades. Bueno, este programa está prácticamente eliminado en este sexenio. Así que llegamos a un informe de gobierno donde seguramente escucharemos que vamos adelante, que de los más de 12 millones de empleos perdidos en México como producto de la pandemia, nos faltan unos pocos por recuperar, que son arriba de 600,000, casi 658,000 empleos, de acuerdo con cifras oficiales. Pero la gran pregunta y el gran desafío es qué calidad de empleo estamos generando y que, por supuesto, con estos antecedentes de los que hablaba al inicio, pues no nos habla de una política formal. Todos los indicadores asociados al empleo se están agudizando y están cayendo precisamente. Ivonne, uno de los temas que se ha planteado en lo que es la realidad post-pandemia, particularmente en lugares donde el coronavirus hizo efecto inmediato en la economía, por ejemplo, el caso de la ciudad de Nueva York, es hasta qué punto las empresas pueden estar en capacidad de superar esa línea de la crisis, también tomando en cuenta el hecho de que a lo largo de la pandemia se impuso el trabajo remoto y ese trabajo remoto muchas veces deja a algunas personas sin trabajo y a otras que pueden ser empleadas en otros lugares donde se les paga menos. ¿Está este fenómeno también en el caso mexicano? Claro, y es un punto, me parece muy importante esto que mencionas, Maybor, me gustaría matizar en el por qué. Hay una dificultad para la integración de personas en el mercado laboral que no solo es producto de la pandemia y pasa a nivel global. Y es que como mercado de trabajo entramos desde hace algunos años a este tema de mercado laboral 5.0, como lo conocemos, que es un mercado donde prevalece la automatización y la digitalización de funciones. Esto de entrada nos pone en un escenario donde decimos, el que tiene las competencias necesarias es el que va a quedar. El que no tiene las competencias es una persona que
no es tan atractiva, ¿no?, para un reclutador, y que además no tiene las mismas posibilidades de negociación. Y con esto me refiero inclusive a poder negociar, mantenerse en un esquema de trabajo híbrido. Estamos entrando en un momento de mercado laboral. El mercado laboral siempre está determinado por oferta y demanda, pero estamos entrando en un momento en donde descartas a veces casi de manera inmediata a la persona que te parece que no tiene una competencia. ¿Cuáles son las soluciones que tenemos ante este escenario? Pues una de ellas es que las empresas tuvieran una mayor inversión en la parte de reentrenamiento de colaboradores para ver cómo se puede hacer una reasignación de puestos y que las personas no se queden sin esa posibilidad de trabajo. Sin embargo, a nivel global se reconoce que solo alrededor del 35% de las organizaciones están realmente preparadas para hacer un trabajo de entrenamiento, de reasignar en roles, de ver en qué nuevas posiciones, de acuerdo a las necesidades de negocio, se puede ir incorporando a las personas. Cuando hacemos el Zoom en México, alrededor de 7% de las empresas solamente dice estar preparada para poder hacer estos movimientos e incorporar a las personas. Entonces, por una parte tenemos esta necesidad de tener a la persona lista para la reactivación económica. Desde ahí las empresas tienen que ir caminando mucho más rápido. Pero lo otro también importante es qué sucede a nivel macro y qué tipo de incentivos existen en las empresas, en las empresas, para que pueda incrementar el nivel de contratación y que sean realmente buenas contrataciones. Y lo que vemos es que hablaba yo de cómo se han limitado algunos programas enfocados a esto, pero también hemos tenido reformas. Mencioné el outsourcing, pero tuvimos una reforma al tema de seguridad social para los trabajadores que representó un incremento en el pago de cada trabajador, y aparte de ello tenemos otro tipo de iniciativas que en su creación parecieran unas iniciativas favorables para el empleado, y pongo el caso concreto de la iniciativa a la ley del teletrabajo, que entre otras cosas pide que las empresas faciliten la desconexión de sus trabajadores. Pero lo que comento con estos tres, o al punto que llego con estas tres iniciativas de las que estoy hablando, es que son cargas para las empresas. Digamos que si el día de hoy en México tener a un empleado te puede costar alrededor de que tú pagues entre 3 y 6 dólares extra, ¿no?, por todo lo que tú les tienes que dar. Cuando tú le pones a una empresa este tipo de iniciativas de tener que pagar más por el trabajador, que en lugar de programas de capacitación solamente damos créditos con una tasa de interés muy alto y que no se puede cubrir, pues las empresas entran en un nivel de sentirse desincentivadas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa hoy con las organizaciones? Porque les sale más caro tener a una persona. Si la tienen trabajando de manera remota, también tienen que ver cómo cubrir, por ejemplo, la parte de apoyos en cuanto a servicios de telecomunicaciones y en cuanto a servicios de Internet, que es a lo que te obliga la ley de teletrabajo. Entonces, digamos que todo eso va siendo un extra para las empresas. Las empresas tienen la capacidad para absorber todo esto. Más del 70% dice no puedo. Entonces, lo que tengo que hacer es recortar a las personas o mandarlas a un esquema de trabajo informal donde pueda seguir contando con su apoyo, pero ya no tener ningún tipo de prestación, que es lo que le ayudaría al país y lo que ayuda prácticamente a cualquier país a decir que tiene una buena fuerza laboral, porque también la pandemia nos ha dejado ver que podemos tener a un número de informales muy alto, que en México es arriba del 65%, ¿no?, de los países más altos en América Latina con un nivel de informalidad. Y cuando se presentó la pandemia, que los trabajadores tenían que llegar a pedir esta prestación social, a recibir ayuda, bueno, en muchos casos se dieron cuenta, no la tenían, y en otros casos se dieron cuenta
que los declararon con menor salario o que los declararon en una mala condición y que tampoco podían acceder a esa seguridad social. Entonces, son muchos los desafíos, ¿no? Empezando por cómo apoyamos a las empresas para que tengan estímulos en lugar de cargas, ¿no? Que hoy tengan que estar absorbiendo, además de tener que estar pensando en una reactivación económica para ellas mismas. Adelante, Carlos. Un panorama sin duda muy complicado, y ahora que escuchaba con mucha atención esta parte de lo que posiblemente escucharemos en cuanto a recuperación, creo que es muy importante destacar para los amigos del auditorio que para las métricas oficiales, para lo que se da a conocer por parte de las autoridades cuando se refieren a recuperación de empleos, no hacen un distingo, como bien comentas, Ivonne Vargas, en cuanto a empleos de calidad o simplemente empleos. Ellos consideran en estas métricas, por favor corrígeme si estoy equivocado, inclusive trabajos que pudieran ser temporales o que pudiesen ser simplemente por el hecho de ser reportados ante el Seguro Social, aunque sean trabajos de un mes o sean también parte de un fenómeno que hemos estado notando en el país de contratos de solamente un mes o 3 meses que se renuevan para no generar antigüedad. Ante esta situación también que comentas de la informalidad, entonces pareciera que las empresas y que sobre todo esta parte del empleo está en una especie, por decirlo de alguna manera, arrinconado con las actuales políticas. Me refiero a lo siguiente: si por un lado las empresas grandes son un porcentaje menor, menos del 5%, todas las demás pequeñas y medianas empresas son las que dan la mayor parte del empleo a los mexicanos, esto pasaría a ser entonces parte de un panorama. No queremos ser aves de mal agüero ni pesimistas, pero esto pareciera ser que es un panorama desalentador, Ivonne. Lo es, y voy a retomar una parte que comentaste, Carlos, porque es importante hacer esta especificación para la audiencia que nos escucha. Es cierto que cuando se habla de recuperación hay que pensar en empleos formales que tienen este tipo de prestaciones, pero también recordar que la recuperación significaría que logramos tener los empleos que había previo a la pandemia más un pico extra para decir que estamos arriba de lo que se ha generado en otros sexenios. Me gustaría darles un panorama muy rápido, ¿no? Con algunos números de lo que ha sido y de lo que estamos viviendo en este sexenio, porque en realidad estamos en un escenario prácticamente de emergencia, ¿no? Si no se logra tener una mejor, una comunicación de triple hélice, es decir, que las autoridades tuvieran una mejor y una comunicación diferente con la iniciativa privada para ver cómo se puede apoyar a las empresas, cómo se les puede inclusive facilitar entrenamientos para que cumplan con la nueva normatividad legal. Las empresas se sienten en un estado casi de desamparo. ¿Por qué digo que inclusive casi de entrenamiento? Porque hoy, por ejemplo, por darles un caso, en la iniciativa que hay, bueno, no es iniciativa, en la reforma que se aprobó de outsourcing, algo que se pide es que tú puedas registrarte en una página, en un registro que opera la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que es el órgano la máxima autoridad en términos laborales en el país, y te puedan dar tu registro para dar tus servicios de manera especializada, pero que puedas seguir contratando y otorgando el servicio. Tenemos, si acaso, al 35% de las empresas que han logrado hacer este registro de una manera indicada, porque están enviando la información y la propia página, la propia secretaría no tiene una retroalimentación rápida e inmediata de que te falta, de si hay algún problema con tu acta constitutiva, de si estás adjuntando los documentos que son los importantes o no lo son. Entonces necesitamos que esa triple hélice entre gobierno, entre sector privado y sobre todo también en instituciones académicas empiece a generar, empieza a trabajar de otra manera para que más
más gente pueda insertarse al mercado. Y sobre las cifras que yo les comentaba sobre un panorama que pues la verdad es un poco gris, ¿no? Pues este tema de lo que hemos logrado en generación de esos puestos de trabajo. Me gustaría dar algunos ejemplos. El sexenio quizá en el que más se ha generado trabajo en el país, y esto ocasionado en buena medida por la reforma laboral que se da en México en 2012, es el sexenio anterior, el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, donde se llegó a un total de 4.162.990 empleos. Ahí tuvimos un incremento del 2.76% en la generación de empleo formal. Cuando llega López a este como mandatario, él hace una propuesta de crear alrededor de 8 millones de empleo, lo que representaría que está generando, que está arriba del 25%, ¿no? Que se logró con Enrique Peña Nieto, y previo a la pandemia y con lo que ha sucedido en la pandemia, el gobierno de López está en un -3% en la generación de ese empleo. Entonces, venimos de una situación que es compleja, desarticulada, ¿no? Para México, quizá, y que esto tiene un nivel de impacto en cómo los mexicanos, pues tenemos la intención de salir del país, colocarnos en otras economías, encontrar una posibilidad de trabajo. O sea, venimos de una época complicada desde el gobierno ya hace algunos años de Vicente Fox, que es el gobierno que menos empleo ha generado, y estábamos en 1.6% de generación con 1.256.000 puestos de trabajo. Se logra cierto avance con el gobierno de Enrique Peña Nieto y les digo, en el gobierno de López, en el gobierno actual, con una promesa de 8 millones de trabajo, de 8 millones de puestos de trabajo formales, que esto sí nos permitiría hablar de una recuperación y una reactivación, pues estamos en -3%. Entonces, política desarticulada. Diría él, y aquí sí le voy a conceder la razón, pero seguramente él tiene otros datos, porque los datos oficiales, los que conocemos, nos habla de una caída en picada en cuanto a generación de empleo formal. ¿Cómo esperaríamos cerrar? ¿Cómo esperaríamos que se viera este informe? Bueno, seguramente él hablando de una posición o de una perspectiva positiva de salir adelante con la pandemia, pero la verdad es que seguramente en lo que nos queda de gobierno podríamos estar hablando de una presidencia en la que menos empleo formal se ha creado y en donde estamos en el riesgo de elevar esta informalidad que ya es marcada en el país porque no hay una política articulada para generar esos empleos formales. Ivonne, uno de los temas que se ha venido discutiendo en los Estados Unidos está relacionado con el papel del Estado en el sector económico, debido a que en el caso de los Estados Unidos, que como todos conocen es un Estado con tendencia obviamente capitalista, donde el poder económico tiene un rol fundamental, pero que debido a las políticas que se están tomando en estos momentos desde la Casa Blanca y desde algunas entes de gobierno, pues pareciera que influye de una manera no muchas veces positiva en el proceso de desarrollo del sector económico y del empresariado. Me pregunto en el caso de México, ¿hasta qué punto el sector económico puede ser, si se quiere, independiente a todo lo que es la presencia y tal vez la presión por parte de un gobierno con las características de las del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Hasta qué punto influye ese modelo populista en el manejo y creación de un sector económico que es pujante o que busca ser pujante y que tiene una búsqueda de independencia dentro de lo que puedan en todo lo que son las pautas legales mexicanas? Fíjate que este tema, Maybord, es muy interesante porque nos habla de cómo ha sido cómo ha emitido los mensajes el presidente López y cuál es el tipo de impacto cuando estas cosas suceden, ¿no? Él, aunque se muestra como un mandatario abierto a la negociación, la verdad es que las negociaciones han sido quizá el talón de Aquiles de este gobierno. Voy a poner el caso de las relaciones económicas con Estados Unidos. Traemos un desafío
desde el momento en que se hace la negociación del Tratado de Libre Comercio con Canadá, en donde se emite una alerta en el gobierno de Estados Unidos y empresas en México les dicen, bueno, queremos seguir operando, queremos seguir con un tema de pues mantener las relaciones comerciales como los tenemos, pero una de las primeras medidas que nos pide el tratado es hacer igualar de alguna manera los salarios, por una parte, y por otra parte, también lo que nos pide ese tratado es reconocer modelos de trabajo que sean afines a todos los países, pero de manera muy particular aquel con el que tenemos una relación, que es Estados Unidos y Canadá. Esto es lo que nos piden las leyes, que haya un modelo afín, y lo que pasa con México es que pone una reforma, como es la reforma de la subcontratación, donde dice, pues no me interesa si en los demás países es reconocida este modelo como una práctica mundial, yo voy a cancelar la subcontratación de personas y voy únicamente a pedir una subcontratación especializada. ¿Cuál es el resultado de esto? Empresas que son transnacionales con operaciones importantes en México, hoy están viviendo un tema de amparos en el país, donde lo que están diciendo es el modelo con el que nosotros contratamos, la manera en que pagamos, como lo hacemos, pues es a través de un Estado de Derecho reconocido por México, internacional, lo que había sido reconocido por el país. ¿Qué quiero decir con ello? Que esa supuesta negociación no es como tal una negociación clara y transparente, no permite a las empresas en el propio país ser tomadoras de sus decisiones porque están acotadas a estos cambios que se hacen a nivel de reforma, ¿no? Entonces, hoy tenemos amparos de empresas que están en esa situación, tenemos algunos amparos de empresas en el país, empresas con sede en Estados Unidos con un fuerte capital, que están diciendo, cuando yo tenía a los trabajadores contratados mediante esta figura, le podía dar todas sus prestaciones o pagarles de tal manera, hoy que eso ya no existe, como las empresas mexicanas no pueden absorber adecuadamente a estos trabajadores, lo que van a hacer es bajarles el salario. La reforma lo que nos ha traído es una complicación en términos de negociación diplomática muy complicada, porque México parece tomar sus propias decisiones y además unas decisiones donde les cortan los brazos a las empresas. Puse el caso de la firma del tratado, porque hay capítulos específicos orientados a la subcontratación por una parte y por otra parte orientadas a cómo se pueden establecer las relaciones de trabajo utilizando pues modelos flexibles. Y México, en el momento en el que dice no reconozco los pagos por horas, como sucede en Estados Unidos, no reconozco que tenga que haber una igualdad de salarios, porque no me alcanza. México lo que ha hecho es mejorar los salarios de la zona fronteriza, son salarios mucho más competitivos que lo que pasa en el centro del país. Entonces, esa ha sido su respuesta para poder hacer una negociación, pero no está aceptando modelos de trabajo por hora, no acepta una igualdad de condiciones salariales, no acepta el uso de esquemas similares de contratación como sucede en Estados Unidos y en Canadá. Entonces, esto de alguna manera deja a las empresas en una condición muy diferente, muy difícil, porque no pueden tomar esas decisiones. ¿Y a qué nos está conduciendo esto? A los amparos. Amparos que, por cierto, hoy están ingresados en un tribunal de justicia que está desaparecido, está extinto, está eliminado. El propio mandatario habló de juntas de jurisprudencia individuales que hoy todavía no se entienden cómo operan. No hay un tribunal de justicia laboral oficial que pueda tomar esto. Entonces, si tú te vas a un tema de amparo, esto puede ser muy costoso en términos económicos y en términos de tiempo, ¿no? Así que yo te diría que las empresas están pues con una camisa de fuerza muy complicada, tratando de hacer negociaciones, sobre todo cuando son estas contrataciones muy de tipo transnacional, de tipo de asignación, tratando de ver cómo se puede
contratar desde la propia ley de ese país, desde Estados Unidos, para no entrar en todo lo nuevo que te pide la legislación mexicana. De verdad, no es fortuito que este año es el único año donde las encuestas de empleo que se hacen preguntándole a trabajadores, a directores de empresas de todo el mundo, que cuáles son sus expectativas de contratar a trabajadores los próximos 3 meses. Esta es una encuesta que se hace de las varias que hay, se hacen en Estados Unidos, en México, en Canadá, en Colombia, en Panamá. Estados Unidos trae una perspectiva que hoy va arriba del 12%. México, por primera vez desde la crisis financiera del 2008, cayó en menos. Es decir, menos 1.3 de los empleadores decía que iba a estar en una buena condición. Así que, ¿cuál es la sugerencia? Fíjate que esto es algo que hemos estado preguntando, que hemos estado platicando en el Centro de Estudios para el Empleo Formal, donde estoy adscrita. Siempre se hace una sugerencia que cuando estás por iniciar negocios en México, cuando estás por destinar un capital, bueno, al final la inversión es algo que también ayuda a incrementar la fuente de empleo. Cuando estás en esta posición, tiene que haber 2 elementos contundentes. Certeza jurídica para entender cómo te mueves, ¿no? Certeza económica que está determinada por, una certeza que está determinada por lo jurídico. Mientras tengamos estos movimientos de leyes donde parece que el mandatario no escucha cuáles son las condiciones de negociación internacional, pues apretamos a las empresas de una manera que la recomendación es ten muy atento a tu departamento jurídico, entendiendo cuál es la forma en que tienes que contratar, en que tienes que negociar y cómo te vas a proteger en caso de que por algún cambio de ley o por algo que se suscite, tu empresa vaya a ser perjudicada. Muchísimas gracias, Ivonne, porque tu respuesta aclara muchas dudas. Carlos, no sé si tienes otra pregunta para nuestra invitada. Sí, pues básicamente ante este panorama en el que pues algo que tendría que llevarse de la mano como es la parte de un crecimiento en materia de empleo que obviamente conlleva a un crecimiento en general o va de la mano con el crecimiento del país, tenga que estarse dirimiendo en el ámbito jurídico, realmente es algo que puede llegar a preocupar. A mí me gustaría, Ivonne, también tenemos entendido que además de esta parte de tu carrera que dedicas en estos institutos de investigación, tienes un interés especial también por la fuerza laboral de los jóvenes. De hecho, uno de tus libros, Contrátame, habla específicamente de estos temas. En las cifras oficiales tenemos entendido que el gobierno mexicano está incluyendo el programa Jóvenes Construyendo en el Futuro, en el que a los jóvenes que aquí en México no estudian ni trabajan y que se les ha dado el calificativo de ninis, están incluidos en estas cifras. Si ya de por sí antes de la pandemia para un joven recién egresado de alguna universidad era difícil conseguir empleo, ahora pues el panorama parece aún más sombrío. ¿Qué mensaje desde tu experiencia y desde la autoría de tu libro le darías tú a todos estos jóvenes que están saliendo de las carreras? ¿Qué hacer para no verse desalentados ante este futuro? ¿Cuál sería la recomendación si es que hubiese alguna que se pudiese hacer ante este panorama que estamos viviendo en el país, Ivonne? Mira, el escenario de los jóvenes, por supuesto, es complejo. Yo dividiría que los grupos poblacionales que tienen mayor dificultad en el país, y aquí sí creo que México tiene una diferencia con lo que puede suceder en un mercado como el mercado de Estados Unidos, como la economía en Estados Unidos, es que tenemos por una parte una situación muy difícil para los egresados, y el otro grupo son los mayores de 45 o 50 años en el país, que no tienen una
no hay una política de aprovechamiento de experiencia y de que pueda haber una inserción en nuevos roles dentro de las organizaciones. Ahora, centrándome en el caso de los jóvenes, sin duda es la población que siempre en números de desocupación laboral traen las cifras más altas. Estamos hablando de una comunidad en México que supera los 3.500.000 estudiantes que van a buscar alguna oportunidad laboral, ¿no? Eso es lo que nos imaginamos, aunque sabemos que un porcentaje importante puede ir al emprendimiento. Pero estamos hablando con esta población que ni siquiera representa los empleos que genera México. Cuando mejor nos ha ido como país, hemos generado arriba de 1.500.000 empleos. Quiere decir que estos jóvenes salen al mercado compitiendo por un puesto con otras personas que ya tienen experiencia y que esto nos dice que bajo las condiciones como está el sexenio, no nos parece claro que va a haber una posibilidad para todos. Eso es un hecho que no va a suceder, ¿no? Entonces, ¿cuál es la recomendación que yo doy siempre a los jóvenes? Bueno, que hoy tenemos que pensar en cómo podemos tener un perfil quizá de búsqueda de trabajo mucho más flexible, ¿no? Creo que esto toca el terreno de lo educativo y toca también pues, el terreno de la generación de empleo. ¿Cómo podemos ser un perfil mucho más adaptado hacia lo que está demandando el mercado, ¿no? En México tenemos al 80% de la población, de la población universitaria, por ejemplo, en 7 carreras. Carreras que están orientadas a la parte de ciencias sociales, a la parte administrativa y algunas áreas de ciencias de la salud, como es la parte de psicología y de medicina, ¿no? Cuando solo una institución pública como es la Universidad Nacional Autónoma de México tiene arriba de 122 carreras. Entonces, hay un problema que tiene que ver con la orientación, cómo estamos eligiendo carrera, cómo estamos ubicando a los jóvenes sí, esto no quiere decir que no estudien unas cosas, sino cómo pueden identificar aquellos campos que están teniendo una mejor salida laboral para que entonces puedan trabajar desde que están en la escuela haciendo alguna especialidad, haciendo alguna certificación, ¿no? Por ejemplo, sumar certificaciones que puedan acercarte a las áreas profesionales donde ahorita se está demandando y donde puede haber una buena salida laboral, ¿no? Algo que está muy desarrollado, por ejemplo, en Estados Unidos es la parte de las carreras STEM. Estoy segura que ustedes también han tocado ya también esto en su espacio, carreras que tienen que ver con ciencia, con tecnología, que en México estudian, si acaso el 23% de la población, 7% de ellas son mujeres. Entonces, estamos eligiendo carreras e iniciar vida laboral en donde probablemente hay mucha oferta, pero hay poca demanda. Así que me extendí un poco en esta idea, pero mi primera recomendación es ubica las áreas en donde puede haber una mejor salida profesional, una mejor salida salarial, y si no fue aquello que tú estudiaste, sí trata de ir incorporando estas nuevas habilidades, nuevas competencias para que puedas iniciar una vida laboral o una vida de emprendimiento en áreas que sí tengan pues una proyección profesional importante, ¿no? Es muy interesante que los jóvenes puedan tener en sus propias aulas una orientación de mercado, ¿no? Hoy hay muchos estudios que se hacen sobre rentabilidad de mercado, que puedan tener este tipo de orientación, que puedan tener una orientación sobre cómo buscar trabajo en un entorno digital, que ya no hay vuelta atrás y que tienen que tener una reputación digital, una reputación profesional en redes, tienen que entender que hay nuevos procesos de reclutamiento de manera virtual, que hoy si tienen un currículum preparado, pues es importante, pero también lo será que tengan un videocurrículum y que se puedan preparar en ello. En Estados Unidos, por ejemplo, estamos hablando de que la población, más o menos por cada CV writer o persona que está encargada de preparar un currículum, hablamos de 10 buscadores de trabajo por un CV writer.
En México, la figura, por ejemplo, de un CV writer, de una persona que te ayude a estar elaborando currículum, a sacar tus fortalezas, hablar de aquellas competencias que realmente te hacen diferente, pues es prácticamente inexistente. Tú mencionabas el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. En México, el nivel de trabajadores, de estudiantes que están en una práctica profesional, esto con datos del Consejo Nacional de CONALEP, es de solamente de 2 estudiantes por un nivel más o menos de 30 organizaciones. En Estados Unidos esto es a la inversa, ¿no? Y digamos que el mercado de América Latina que está más desarrollado en tener aprendedores o aprendices en los centros de trabajo es Brasil, pero estamos hablando de una relación de 9, de 10 alumnos por cada 30 organizaciones. Entonces, nos hace falta que realmente los jóvenes entren en una dinámica dual, que vayan lo más pronto posible a las empresas para tratar de entender cómo se mueve el mundo profesional, que entiendan muy bien cuáles son las áreas en las que se tiene una salida y si requieren reforzar ciertos conocimientos, que es importante que conozcan cómo están tasados salarialmente sus puestos, ¿no? Que estén como más enterados de eso, que desde la escuela pueda haber una formación en este sentido. Y que yo creo que ahí tiene que haber también un acercamiento. Yo antes hablaba de la triple hélice y cómo funciona, que esto pues no es nuevo para México, es una dinámica, ¿no?, que funciona en todos los países, pero que las universidades también puedan estar muy cercanos de los centros de trabajo para que puedan ir entendiendo cómo desarrollar la parte de nuevas habilidades. Hoy estamos hablando, y cierro con esta idea, de un perfil pues híbrido. Hoy el 35% de las organizaciones, esto es un dato de la firma de recursos humanos Manpower Group, dice que a propósito de la automatización en los procesos de trabajo no van a despedir a personal, sino que requieren a más personal. Pero requieren un perfil híbrido que, si bien yo estudié Derecho, Administración, Psicología, pues entiendan un poco de digitalización, que sepan cómo atender a un cliente desde lo digital, que tengan muy entendido que hay ciertas competencias que van entre la ética, la resolución de conflictos, el saber hacer una gestión de equipos, pero todo esto desde una cuestión digital. En el libro, algo que estuvimos platicando con los buscadores de trabajo es precisamente pues, cómo buscaban un trabajo, cómo solicitaban un feedback, ¿no?, de estas intervenciones que tienen. Y ahí hay mucho trabajo por hacer, pero yo diría que tiene que ver en cómo te enseñaron a buscar trabajo, cómo te están enseñando a buscar trabajo, ¿no? Y esto aquí sí yo diría que hay una diferencia con respecto a lo que sucede en los mercados de América Latina, más gente buscando otro tipo de problemáticas que lo que sucede en economías como es Estados Unidos, ¿no?, como es el caso de Canadá, como son algunas economías europeas que tienen centros de entrenamiento para los propios jóvenes desde que están terminando la carrera. La verdad es que el material que has dado, Ivonne, es muy valioso. Estamos seguros que toda la audiencia lo ha apreciado como tal. Queremos darte las gracias por haber aceptado la invitación en Sin Filtros y esperamos que no sea la última vez. Muchas gracias, Maybor. Gracias también, Carlos, por la invitación. Yo también estuve pues muy contenta. Además, les agradezco este rato de conversación que tuvimos, ¿no? Muy contenta por haber platicado y ojalá que todos los puntos resulten de interés tanto para las empresas como para los buscadores de trabajo. Seguramente así será. Así que mil gracias y feliz noche, Ivonne. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, maestra Ivonne Vargas, y gracias por compartirnos todo este conocimiento. Caramba, pues amigos, pues un panorama sin duda complicado también el que estamos viviendo ya de por sí en México, y conforme pues vaya
avanzando este sexenio. Veremos qué más cosas van ocurriendo, cómo va cambiando la legislación. Por lo pronto, el retiro de esta figura de la subcontratación o outsourcing, como nos estaba comentando la maestra Ivonne Vargas, pues sin duda ha sido algo que no ha sido de toda la confianza de las empresas que vienen de nuestros socios comerciales, principalmente de Estados Unidos y Canadá. Por otro lado, pues los jóvenes reciben desde mi perspectiva un mensaje doble. Por un lado, pues esta situación de salir de las universidades sin una certeza de cómo van a conseguir un empleo del modo tradicional, pero otra en la narrativa de la llamada Cuarta Transformación acá en México, en la cual en este programa que aparentemente tiene buenas intenciones, como es el de Jóvenes Construyendo el Futuro, a jóvenes que ni estudian ni trabajan se les da una beca de aproximadamente $200 al mes, bajo la premisa de que tienen que ir a capacitarse o a ser aprendices de algún oficio, que no de alguna carrera universitaria, sino de algún oficio tradicional, como carpintería, como plomería, etcétera, o como parte de una empresa donde van a aprender a desarrollar un trabajo, pero desgraciadamente esto en la práctica pues no ha dado los resultados, sino simplemente para engrosar estas cifras que da el gobierno de México en cuanto a empleo. Y por otra parte, querida Maybord, pues esto pareciera también, como lo hemos visto, que se hace by the book en otros países que tienen como régimen de gobierno lo que los autores han tenido a llamar como el socialismo del siglo XXI, pues pudiese ser también una práctica de adoctrinamiento. Sería mi reflexión respecto a esto que estamos viviendo acá en México, Maybord, y después de escuchar esta excelente plática de la maestra Vargas. Sí, así es. Ese aspecto del mantenimiento, el entregar dádivas por parte del Estado para los jóvenes, busca un adoctrinamiento y también una dependencia de las personas para con el Estado. Lo hemos hablado en otras oportunidades. No nos queremos despedir sin recordarles que este viernes 3 de septiembre estará en México la cita entre la Plataforma Unitaria de Venezuela, conformada por una serie de grupos políticos. Hay algunos que dicen ser opositores y otros que pues están allí por otras razones, y también el régimen de Nicolás Maduro. Una reunión en la que tendrán presencia también nuevos actores de este modelo de negociación que está impulsado por el Reino de Noruega, por el gobierno de Estados Unidos de Joe Biden y por la Comunidad Europea. Y que busca, entre otras cosas, que se produzca un entendimiento. Ya hemos hablado de esto en otros programas. Hay una especie de bandeja servida para que el régimen de Nicolás Maduro pueda legitimarse. Se habla de la suspensión de todo lo que han sido las sanciones a Venezuela, al régimen, y también a la empresa petrolera que ha sido utilizada para acciones que no son nada santas y que tienen que ver con el crimen organizado transnacional. Así es que este viernes será el encuentro en México. Tenemos entendido que va a haber un pronunciamiento, un comunicado, nuevos actores, entre ellos Freddy Guevara y el ex embajador del gobierno interino en Bogotá, el señor Guanipa, y otros más. Así es que estaremos pendientes y le llevaremos detalles desde Ciudad de México con nuestro aliado Carlos Ibarra. Así es que nos despedimos por ahora, Carlos, y bueno, muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos acompañaron esta noche en nuestro superchat. Muchísimas gracias a nuestros moderadores, a Migdalia Chirinos, a Tamaris López, a Nesta y a Lontán por su colaboración. Y recuerden, si les gusta nuestro trabajo, regálenos un like. Y también suscríbanse a nuestro canal y compartan este enlace con sus amigos y contactos para que dentro del marco de la plataforma número 1 en la que salimos, que es YouTube, pues los algoritmos no nos vayan a silenciar. Así que feliz noche, Carlos. Feliz noche, Maybord, y de igual manera a todos los amigos que hicieron el favor de acompañarnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Feliz noche.